Él nunca nos desampara, nunca nos deja, nunca nos abandona. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esa es una virtud del Padre, la cual siempre va a estar latente en nosotros. Nunca nos va a abandonar. Bendecimos la vida de los que nos miran por medio de las redes sociales, aquellos que están en Estados Unidos, los que están en Venezuela, los que están en Colombia, en Perú, en Chile, en España, aquellas personas que nos miran a la distancia y siempre están al pendiente de nuestras transmisiones. Sean bendecidos y bienvenidos en Casa Cesbi. Algunos los miran en retransmisión, pastores amigos de la ciudad que nos siguen también, porque reconocen que hay un mensaje, una palabra que nos lleva a la edificación y a la transformación de la conciencia, del corazón, del pensamiento, de la conducta, que por medio de la palabra del Señor logramos los cambios necesarios. Lo que necesitamos en Dios lo conseguimos dentro de las Escrituras. Escuche algo, muchas veces tendemos a escuchar más voces proféticas, entre comillas, que a la palabra de Dios. Y que si hay alguna profecía, alguna palabra profética, algún mensaje profético, dicho mensaje, dicha profecía, tiene que estar coordinado, cuadrado, introducido dentro de la Biblia. Si no hay un respaldo bíblico de lo que se dice o de lo que se habla, lamentablemente no lo reciba, hermano. Hay gente que se levantan en las iglesias y dice, así dice el Señor, a cada cochino le llega su sábado. Yo lo he escuchado, hermano. No sé de dónde sacaron esa profecía, pero sueltan una palabra como esa. Y no hay el que dice, wow, cómo Dios usa a la hermana que habla de los cochinos. Y sí, hermano, a veces como seres humanos somos muy almáticos y esperamos que alguien se monte detrás de un púlpito y diga 4 lenguas y que grite más que cualquier otro, porque esa fue una moda muy acentuada. No, este predicador grita mucho y dice, burra mansa no lanza patá, Rambo saca la bazuca, quema la rama seca. Y dice, no, ya este hombre está ungido, está lleno del Espíritu Santo, hay que escucharlo. Y después comienza a hacer desastre ese hombre y comienza a hacer divisiones. Y lo digo por experiencia propia, hermano. Yo no tengo 2 días en este camino. He escuchado profecías buenas y profecías malas. He escuchado hombres con buena profecía, con buena palabra, pero también he escuchado hombres falsos. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a identificar todo este asunto? Las Escrituras, la palabra del Señor. Así que no sé por qué le estoy diciendo esto en este momento, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí conoce por qué estamos expresando este pensamiento. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de algo muy particular sobre lo que era la transformación a través de la historia. La iglesia ha vivido modificaciones, transformaciones, pensamientos han venido y se han ido, cosas han sucedido dentro de la iglesia, las cuales los ha llevado a un tiempo de transformación. No somos los mismos que comenzamos hace 100 o hace 200 años atrás. No hablemos específicamente del día en que la iglesia nació, porque la iglesia nace con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero acontecimientos comenzaron a suceder dentro de la iglesia que la llevaron a procesos los cuales llegaron hasta un tiempo de oscurantismo, un tiempo en el que la iglesia no se mencionó, sino que se encerró y un hombre llamado Constantino hizo una mezcolanza entre la cultura de la época y la religión y la iglesia. Se mezcló religión, mezcló cultura, mezcló la iglesia y de allí comenzó la iglesia a vivir un tiempo de oscurantismo. Luego habíamos hablado de Martín Lutero, el cual levantó 95 tesis en la iglesia de Gutenberg en Alemania por causa de lo que él había entendido de la palabra del Señor. O sea, que lo que trajo luz al pensamiento y al corazón del hombre fue la palabra.
Y a partir de ahí, no fue una profecía, no fue una ciencia, no fue una revelación, fue la palabra. La palabra trajo luz al corazón de aquel hombre y comenzó una transformación. Y de la misma manera vimos a los hermanos Wesley, vimos a William Seymour, hasta el día de hoy. No somos nada de lo que ellos expresaron que éramos. Hoy en día es una iglesia totalmente reformada y totalmente adaptada a lo que las Escrituras está enseñando. El motivo es que tenemos mayor luz, tenemos mayor iluminación de lo que las Escrituras dicen. Tenemos quizás mayor entendimiento acerca de ver los originales en cuanto a interpretación para nuestro idioma. Ahora, cada cultura produce una ideología y dijimos muy particular que las ideologías culturales no hay que redimirlas. Pueden ser útiles para algunas áreas de la iglesia, pero no en totalidad. Y en una ocasión, hablando dentro de una congregación, hablaba de los híbridos que teníamos nosotros dentro de la iglesia. La iglesia ha tenido híbridos. ¿Sabe usted qué es un híbrido? Es la mezcla de dos razas, las cuales producen un híbrido. Ejemplo, lo que es el caballo o la yegua con un burro. ¿Qué se produce? Se produce una mula. La mula es un híbrido de dos animales mezclados que no son de la misma especie. Y cuando surge la mula es estéril. La mula tiene fuerza, mucho más que el burro. La mula tiene mucha mayor capacidad. La mula puede tener mucha mayor potencia. Pero la característica específica de la mula es la esterilidad. No se puede reproducir. Todo híbrido que se crea se levanta con una esterilidad. Y dentro de la iglesia, cuando nosotros levantamos un híbrido, una mezcla de pactos, comenzamos a producir una esterilidad dentro de la iglesia. Y la esterilidad nos lleva a un tope. No se crece, no se desarrolla. Se puede tener empuje, se puede tener fuerza, se puede tener potencia, pero hay una esterilidad interna. Por lo tanto, lo que es genuino, original o de raza pura, sí se puede reproducir y sí se puede llegar lejos. ¿Con qué finalidad le digo esto? Nosotros, la iglesia del Señor, hemos vivido durante todo el tiempo de transformación y de vivencia a nivel cultural. Hemos vivido tratando de redimir algunas culturas. Y hablo de cultura en cuanto al pensamiento judío, redimir algunas cosas que ya se hacían, redimir algunas cosas que nos parecen bien y simpáticas, poder aplicarlas dentro de la iglesia. Y cuando las aplicamos, lo único que estamos haciendo es exaltar un fundamento judío que no le pertenece a la iglesia. Miremos algo particular. Y no tiene que ser un fundamento nuestro como tal, aunque manejamos los conceptos. ¿Cuántos de los que están acá se conocen los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? Yo creo que muchos nos conocemos, Rafa, Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom, y cada uno de esos nombres tienen un significado. Cuando hablamos de Jehová es nuestro estandarte, de Jehová es nuestro proveedor, de Jehová es nuestro protector, son nombres de Dios. Pero ¿sabe usted que en el nuevo pacto, eso es del antiguo pacto, pero ¿sabe usted que en el nuevo pacto a Cristo se le dice que su nombre es nombre sobre todo nombre? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es nuestro protector, que Cristo es nuestro estandarte, que Cristo es nuestro proveedor, que Cristo es nuestro sanador. Cristo se convierte en el nuevo pacto, el que da el nombre sobre todo nombre. Ahora, yo no uso Jehová Jireh, yo uso ¿qué? Cristo es mi Jireh, Cristo es mi protector. Entendamos que yo no necesito redimir algo del antiguo pacto, porque en el nuevo ya lo tengo plasmado en la figura de Cristo establecida dentro de nuestra vida. Es maravilloso poder entender
lo que ya Cristo es y lo que ya Cristo hace en nosotros, lo que ya Cristo ha establecido en nuestras vidas. Así que, amado hermano, vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos al comienzo de la palabra. Necesitamos nosotros saber cuándo Dios nos está hablando y cuándo Dios no nos está hablando. Si usted en algún momento siente que por medio de la palabra o de un mensaje de las Escrituras Dios le ha hablado a su corazón y usted necesita un cambio, no rehúse el cambio que Dios le está produciendo, aunque vengan otras personas a decirle que usted no tiene que cambiar, que usted tiene que ser el mismo. No, usted no puede ser el mismo desde el momento que entra de esa puerta para acá, porque el momento que usted entra de esa puerta para acá hay una presencia de Dios que usted ha aceptado en su vida. Si usted decidió venir a la iglesia es porque hay algo que le ha llamado la atención, hay algo que le está trayendo, hay algo que le está impresionando en el alma, en el espíritu. Y si eso es el Espíritu Santo, entonces usted obedezca al Espíritu Santo de Dios en su vida, porque lo que Él quiere hacer es para bien y no para mal. Él lo quiere bendecir y no maldecir. Dentro del ambiente de conquista siempre surge una batalla. Nunca vamos a pelear una guerra, nunca vamos a ir a una batalla, nunca vamos a salir a conquistar algo si no tenemos una batalla. Siempre va a haber una batalla. Y en lo particular, en lo muy personal, cuando el Señor comenzó a conquistar mis pensamientos, yo tuve que batallar. Yo tuve que comenzar a pelear con todos los pensamientos culturales. Y lo he dicho en otras ocasiones, pero hoy discúlpeme si le soy tedioso y fastidioso en repetírselo. Pero si usted ve los comienzos de esta persona, usted no creería quién fui yo cuando creí en el Evangelio. Creí en una iglesia que se usaba velo. Creí en una iglesia que las mujeres tenían que usar la falda por debajo de la rodilla. Creí en una iglesia en la que las mujeres no podían ministrar si tenían la menstruación. Creí en una iglesia que si el hombre tenía sueño húmedo estaba mal, estaba en pecado. Si usted no conoce qué es esa palabra que yo le dije, pregúntele a su mamá, a su papá o al pastor cuando ya se termine esto. Pero no se lo voy a explicar ahorita. Creí en una iglesia en la que yo tenía que obligatoriamente utilizar camisas manga largas para poder ministrar y corbata. De lo contrario, yo no ministraba. Entonces Dios comenzó a conquistar mis pensamientos, comenzó a conquistar mi ideología, comenzó a conquistar lo que yo era y yo peleé. Yo batallé, yo decía, no, pero es que están mal. No, pero es que eso no es de Dios. No, pero es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que yo tenga que aceptar lo que me está enseñando el Señor, porque no era otro, y romper con la cultura que yo traía? Pero entonces el Señor comenzó a hablarme por su palabra y comenzó a darme a entender el pacto en el que estaba viviendo. Pero esto no se hacía solo. Mire, yo analizaba por un espacio de tiempo, comencé a analizar lo que es Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23 en adelante, donde David por fin logra tener la posibilidad de entrar y establecerse como rey sobre su pueblo. Había un rey llamado Saúl, y Saúl tenía cultura, pensamientos, ideología, con lo cual gobernaba su nación. Pero viene David y es establecido por Dios como rey sobre la nación de Israel. Entonces, ¿qué le correspondía a David? No usurpar, porque él no estaba usurpando algo que no le pertenecía. Él estaba tomando algo que se le había otorgado, un lugar que le correspondía. Y resulta que David, en el momento que hace o que logra lo que es la conquista de la tierra, él no podía entrar a conquistar solo. Él recibe un respaldo y un apoyo de las 12 tribus de Israel para poder entrar. Y cada una de las tribus, cada una de las personas que conformaban todo el gobierno general de Israel, comenzaron a proveer de personajes específicos para la entrada y la conquista del territorio que ya se le había prometido. Y comienza todo en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23, donde dice: y este es el número de los principales
que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Hubo una palabra que Dios declaró sobre una vida y conforme a la palabra declarada, no fue, escúchelo, no fue que alguien se lo inventó, no fue que a alguien se le ocurrió, fue que Dios dijo, Él es esa persona en la que yo quiero. David es el que está preparado para ese asunto. Y conforme a la palabra que Dios le había dado a ese hombre, hubo una preparación. Yo voy a hablar superficialmente desde el capítulo 12, versículo 23 hasta el versículo 37, qué era lo que había en cada grupo. En el capítulo 12, versículo 23, ya lo acabamos de leer. El 24 dice que había gente con escudos y lanzas, gente que estaba preparado para proteger. Versículo 25, valientes y esforzados. La gente que se propuso en el capítulo 25 fueron gente valiente y esforzado. En el versículo 26 fueron los levitas, gente que ministraba y estaban al servicio. En el capítulo 27 y 28 estaban los sacerdotes, que eran las personas que ministraban el altar. El versículo 29 dice que eran parte de la familia real los que se ofrecieron en esa ocasión. Versículo 30, valientes e ilustres de la ciudad. Cuando hablamos de gente ilustre, era gente que tenía un pensamiento muy bien establecido para construir, para edificar, para hacer cosas que otras personas no hacían. Versículo 31, gente que mira y habla verdad, porque se necesitaba personas que tuvieran una visión de la verdad y que declararan lo que realmente sucedía dentro del pueblo. Versículo 32, entendidos en los tiempos. Versículo 33, guerreros diestros en todas las armas, sin doblez de corazón. Versículo 34, gente que direccionan con lanza y escudo. Versículo 35, con disposición a obedecer. Qué tremendo es este asunto. Cuando David comienza a buscar y a pedir gente, tuvo de todo. Versículo 36, dispuesto a la guerra y a pelear obedientemente. Y versículo 37, gente dispuesto a proveer. David tuvo de todo, de todo tipo de personas, porque cuando se va a salir a conquistar un territorio, cuando se va a salir a conquistar una nación, una sola persona no hace la diferencia. No, es un conjunto, es un grupo completo. Y David sabía esto, pero me llama la atención un versículo en particular que lo vamos a leer. El versículo 32 del mismo capítulo. El versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar. Isaacar fue el quinto hijo de Jacob, el cual tuvo con Lea, la que se había despreciado. Pero de este hombre se establece una de las 12 tribus de Israel. Y de él dice que se dieron 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. ¿Qué pasaba con esta gente? Aquí había algo especial. ¿Por qué este grupo en particular me llamó la atención? Dice que eran entendidos en los tiempos. Ahora, ¿qué significa ser entendido en los tiempos el día de hoy? Entendido en los tiempos son personas que comprenden lo que hoy en día está de moda y en qué afecta y en qué no afecta. ¿Qué es lo que está de tendencia en nuestra sociedad? ¿Cómo utilizar lo que está en tendencia y si se puede utilizar lo que está en tendencia? Estas personas eran entendidas en los tiempos en cuanto a las tendencias ubicadas en aquella época. Ejemplo, cuando Cristo comenzó a predicar no había Facebook, ¿verdad que no? Instagram tampoco había. No había WhatsApp, menos. Bocinas no las habían.
Cosas como las que hoy tenemos para predicar, como un micrófono o una red social, no la había. Pero yo creo que Cristo era entendido en el tiempo que vivía. Entonces, ¿Cristo qué utilizaba? Utilizaba estrategias para poder llegar a mayor número de personas. Por lo tanto, Él comenzó a hablar en parábolas. ¿Qué era una parábola? Era una historia que podía encerrar varias enseñanzas para que la gente que lo escuchara pudiera recibir varias enseñanzas en una sola. Ahora, habían lugares geográficos o estratégicos para que Cristo pudiera hablarle a 10,000. Imagínese usted, una sola persona hablándole a 10,000 personas. ¿Cómo se hacía para que se entendiera? ¿Cómo se hacía? Entonces, los entendidos en los tiempos buscaban lugares donde la voz pudiera correr libremente sin que la detuviera algún obstáculo. Y no tan solo eso, sino que en el camino donde estaban sentadas las personas se paraban los discípulos del maestro. ¿Por qué cree usted que los discípulos recibieron enseñanza profunda? Porque los discípulos repetían lo que el maestro repetía a cierta cantidad de metros o de distancia. Si el Señor decía, amad a vuestros enemigos, allá a distancia el que escuchaba decía, acaba de decir que amemos a nuestros enemigos. Y se repetía a la distancia. Los 12 discípulos tenían que estar haciendo la labor, la función de lo que hoy tenemos como bocina. Si el Señor hubiera tenido bocina en aquel tiempo, no lo fuera necesitado a los 12 discípulos, lo sienta al lado de él y comienza a pegarle gritos por medio de bocina a la gente. Pero no fue así. Ahora somos entendidos en los tiempos, vamos a comprar bocina. Me explico en este asunto. Entonces los entendidos en los tiempos para aquel momento eran gente que miraban las circunstancias de la época, lo que estaba en el tapete, lo que se veía, aquellas cosas que estaban de moda, aquellas cosas que se podían utilizar, lo que los científicos comenzaban a crear, lo que la ciencia comenzaba a ilustrar para aquella época. Ellos lo tomaban y lo dominaban y comenzaban a decir, oye, estamos utilizando un aceite especial para encender fogata, ya dejemos de utilizar lo que no nos sirve, vamos a utilizar lo que nos sirve. Y eso es lo que hacían aquellas personas que eran entendidas en los tiempos. ¿Y qué quiere el Señor con nosotros? El Señor quiere que hoy nosotros seamos entendidos en este tiempo. Hubo una oportunidad en la que escuché a un predicador hablar del televisor. Viví ese tiempo. No es que yo sea muy viejito, que se diga, pero viví ese tiempo. Decía, el televisor, hermano, es el cajón del diablo. El cajón del diablo. Y el que predica ahí está en pecado. Un año después tenía un programa televisivo dentro del cajón del diablo. ¿Por qué? Porque en el tiempo que lo dijo, él no fue entendido. Pero cuando entendió, se liberó. Mire, el problema de la iglesia está basada en que no entendemos los tiempos. Y vivimos atrasados en una cultura y pensamiento que no nos ayuda y que adoptamos un híbrido que se quedó muerto estéril. Y queremos seguir peleando con ese muerto que cargamos encima. Y decirle a la iglesia es que así es el evangelio correcto, hermano. Las hermanas con las piernas peludas y sin rasurarse las axilas. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuándo? ¿Me explico? No, hermano, es que lo que se necesita dentro de la iglesia es que todas las mujeres sean santas. ¿Y cómo son santas las mujeres? Con la forma de vestir. No, hermano, una mujer no es santa por la forma de vestir. Una mujer es santa porque tiene a Cristo por dentro, vístase como se vista. Porque cuando ya Cristo está dentro, el fruto comienza a salir hacia afuera. Cristo lo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Si te separas, ni que vivas como vivas, no puedes hacer nada.
Entonces, cuando nosotros somos entendidos en este tiempo, necesitamos saber qué es lo que Dios ha provisto para nosotros. Si Cristo hubiera estado en este tiempo, no entra en un pollino a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén fue en un pollino, un carro último modelo sin estrenar, un pollino. De repente fuera el Señor hablado, porque a quien le habló fue a un hombre adinerado. El que tenía el pollino sin estrenar, amarrado, fue un hombre, anda a ver que ya me lo dejó allá. Yo estoy seguro que los amigos del Señor le fuesen dado un Mercedes-Benz 2020, no sé qué carro, un Lamborghini. Pero no el diablo, el Lamborghini diablo no, ese lo fuera quemado el Señor. O de repente un Tesla que se maneja solo y se le abre el capó arriba, la parte de arriba, y se para el Señor triunfal entrando a Jerusalén. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes creen que yo no tengo posesión? Soy dueño del oro, de la plata, del mundo, del mar y de todo lo que aquí hay. El Señor lo fuera hecho. El Señor no fuera criticado en las redes sociales. El Señor fuera predicado por las redes sociales. El Señor hubiese mandado WhatsApp a todo el mundo. Hey, busque al Señor. Al rey, al príncipe, al profeta, al que se creía algo. También te escribo algo. Porque si dejó una palabra, la cual ni siquiera pudo escribir él, la escribieron por él, para que los que la vieran se transformaran, para que los que la leyeran se cambiaran. Cuánto más no fuera hecho el Señor en aquel tiempo con la tecnología que tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? La iglesia necesita ser entendida en el tiempo que está viviendo y tener un rompimiento con las cosas que no le edifican ni están acorde al tiempo en el que estamos nosotros. El libro de el libro de Efesios capítulo 5, versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos pide en este tiempo? Que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, amado. El Señor lo único que nos está exigiendo es ser entendido en cuál es, no mi voluntad. No la voluntad de un pastor, no la voluntad de un líder, no la voluntad de un grupo religioso ni dogmático. No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque si de algo yo estoy seguro, que la voluntad de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es distinto. Y yo no puedo decirle por lo menos a Joel, que Joel se ponga mis trajes y se meta en mis zapatos. Porque no vamos a lograr coordinarnos. Ni tampoco yo puedo ponerme su traje y su zapato. Porque me van a quedar muy grandes o pequeños para verlo. No mucho. ¿Me explico? Su condición, su ministerio, su llamado es diferente. Vamos a poner el ejemplo con el pastor Luis. Imagínese usted que yo me ponga a cantar, hermano. Aquí todo el mundo llora, pero de tristeza. No por la unción del canto. Dice, pastor, no cante, dedíquese a lo que usted sabe, predique. Así como el muchacho que se casó con la muchacha que cantaba bonito. En la mañana cuando se levantó toda esgreñada y con el diente que le faltaba y los ojos azul celeste, uno para el sur y el otro para el este, que la mira como es, la despertó y le dijo, mi amor, cántame, porque se enamoró de cómo cantaba. Terminó levantándole, cántame, mi amor, cántame, por favor, cántame. Para no desilusionarse y divorciarse ese mismo día. Entonces, no nos podemos nosotros colocar en la posición de alguien que no nos pertenece. Hay una funcionalidad para cada uno. Yo no puedo tocar la guitarra, no puedo tocar el bajo, porque no lo sé tocar. No es mi función, no es mi pasión, no es mi estrategia, no es lo que Dios me llamó a hacer. Pero usted me para en una esquina, en una plaza, en un hospital, en donde usted quiere, y me dice, lánzate un mensaje, predícale a las almas. Y eso me apasiona, eso me mueve la sangre, y eso me mueve todo el esqueleto y me provoca pegarle grito a la gente. Cuando tengo así como que ese respaldo de Dios, yo digo, wow, Señor, es lo que me gusta hacer. Porque el propósito, el plan de Dios
El plan, el llamado de Dios para cada uno es diferente. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Que seamos entendidos en su voluntad. Entendamos cuál es su voluntad, cuál es el llamado. Oiga, su llamado yo no se lo doy, se lo da Dios. El llamado no se lo impone a alguien. Si alguien le dice a usted que no, usted es llamado para hacer esto. Y de repente usted dice, pero es que a mí ni me gusta eso. Entonces no acepte esa palabra, no lo reciba. Porque a mí la Biblia me dice que Dios pone el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Cuando Dios te llama para algo, Dios te apasiona en algo. Dios te pone el deseo de hacerlo. Dios te pone el querer hacerlo. De lo contrario no es Dios. Si entiendes una palabra en esta casa y tú dices, oh, Dios me habló, siento que Dios me habló. Entonces haz lo que Dios te habló. Haz lo que sentiste de parte del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Escuche cómo dice. Dice, y no como Moisés, que poniendo un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijasen la visión en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés, cuando baja de recibir la revelación del Señor, regresó con las tablas del pacto y con una unción o una gloria poderosa, tanto así que su rostro resplandecía. Y él se tuvo que colocar un velo, porque él era entendido en los tiempos. Moisés era entendido en lo que estaba haciendo Dios en aquel momento. ¿Y para qué se puso el velo? Dice, para que el pueblo de Israel no colocara sus ojos ni en él ni en el pacto que se estaba estableciendo, por motivo que él sabía que era pasajero. Ahí lo dice la Escritura. Un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, eso era pasajero, eso no iba a permanecer. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué pasó con el entendimiento de esta gente? Se embotó. ¿Saben qué significa embotar? Embotar significa perder el filo. Un cuchillo embotado no corta. Perder eficacia. No hay alcance. No se logran los objetivos porque está embotado. Entonces sigamos leyendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le quedó el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando Israel mira y lee el antiguo pacto, todavía sigue mirándolo y leyendo con el pensamiento embotado, creyendo que tiene eficacia, pero no la tiene. Creyendo que es la verdad para este tiempo, pero no lo es. Creyendo que eso es lo genuino y lo verdadero de Dios, pero eso no es lo genuino y verdadero de Dios. Porque lo único genuino y verdadero de Dios para este tiempo es cuando Cristo se hace presente. Es lo que dice las Escrituras. Porque el velo es quitado cuando Cristo se presenta. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces lo único que produce que el velo se quite del corazón del hombre es un convertimiento al Señor. Es sencillo, hermano. Conocer a Cristo es suficiente. Conocer y entender lo que Cristo es en nosotros basta y sobra. Cuando yo entiendo que Cristo es mi vida, que Cristo en mi corazón produce todo lo que se producía en el antiguo pacto, entonces yo vivo libre.
En el antiguo pacto se sacrificaba un cordero cada año para que el perdón de los pecados sobre la vida de una persona fuesen quitado, el pecado de la persona fuese eliminado. Cristo murió una vez y para siempre, y ahora el cordero está dentro de nuestras vidas. Ya no necesitamos un sacrificio cada año, ya hubo uno y para siempre y por todo el tiempo. Así que el día de mañana yo no tengo que volver a sacrificar a Cristo, porque el Señor conoce, y escúchelo, el Señor conoce tu vida. Tiene control de tu vida desde el día que naciste hasta el día que mueres. Y aquí me voy a meter en problemas con mucha gente. Porque cuando nosotros hablamos de predestinación, la satanizamos y no la entendemos por causa de no ver la realidad de las Escrituras. Y no estoy hablando de una predestinación en la cual se manipula para los salvos siempre salvos. No. El Señor tiene control de todo. El que yo diga que Dios no controla todo, entonces Dios tiró al azar al ser humano para ver qué pasaba en la tierra. Y Dios nunca juega al azar. Me explico, Dios no deja nada al azar. El Apocalipsis no está al azar. Está revelado completamente, ¿sí o no? Es una revelación de las cosas que van a acontecer tal cual y como Él las declaró y las dijo. O sea que Él tiene control de todo. Y dice las Escrituras, los que su nombre fueron inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. O sea que su nombre está inscrito en el libro de la vida desde antes que el mundo fuese fundado. Y búsquelo. Quiere decir que el Señor ya conocía su vida. Incluso conociéndola, tomó la decisión de morir por usted. Porque sabía que usted iba a pasar procesos dentro de su vida. Hay gente que se va a perder, Jesús lo dijo, sí. Cuando habló de Judas Iscariote, ¿qué dijo? Solo el hijo de perdición. ¿Por qué lo llamó hijo de perdición? Porque ya él había visto el futuro de Judas y había dicho, no se va a arrepentir. Ni que yo haga el milagro que haga en su entorno, no se va a arrepentir. Ni que yo busque la forma de salvarlo, no se va a arrepentir. Porque Dios sabía lo que este hombre iba a hacer, lo que este hombre iba a pelear y lo que este hombre no quería reconocer en su vida. Pero de Pedro fue diferente. Con Pedro fue distinto. ¿Cuál fue el motivo con Pedro? Pedro le dijo, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, yo no te niego. Digo, Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falle y que permanezca fiel hasta lo último. O sea, Pedro, en tu futuro yo estuve presente. Lo miré. Sabía que me ibas a negar 3 veces. Y que la tercera vez que me negara, un gallo cantaba. Pero no te preocupes, yo he rogado para que tu fe no falle. Pedro se dio cuenta, no fue una profecía, fue una declaración del futuro, de la vida de él. Yo, Pedro, esto es lo que va a pasar. Maestro, yo hasta la muerte. ¿Estaba dispuesto Pedro a ir hasta la muerte con él, sí o no? Sí, hermano. Pedro no fue mentiroso. Cuando vino Malco, un siervo, a agarrar al maestro, Pedro fue el primero que desenvainó una espada y le tiró a la cabeza, solo que lo peló. O sea, le dio por donde no era y le arrancó la oreja. Porque lo que iba era por la cabeza. Entonces Jesús agarró la oreja, la sacudió. No me diga que se la puso sucia, hermano. El Señor no es así. No, el Señor agarró la oreja, la sacudió, le tiró la tierrita a un lado, quizás algunos palitos que se las volvió a pegar. Imagínense si usted le fuera pegado con todo eso sucio, le sale una semilla de lo que hay ahí en la tierra, ¿no? El hombre de oreja de árbol. No. Fuera salido otra historia de la Biblia. Pero Jesús le volvió a pegar la oreja a aquel hombre. Y si le fuera quitado la cabeza, también se la pega. También le pone la cabeza. Y el Señor le dijo a Pedro, no es así. No es así. Ustedes están esperando un príncipe, un Mesías que agarre y mate y haga desastre. Este Mesías no. Yo no voy a matar a nadie. Yo vine a traer vida. Y vida en abundancia. Y viene Pedro y entendió que no era con una espada, que era con vida. Pero cuando se reunió, comenzó la gente a decirle que a Pedro, hey, tú te pareces a uno de ellos.
¿Recuerdan la narrativa de las predicaciones de Jesús? Cómo Jesús predicaba y cómo en realidad los discípulos tenían que correr la voz de lo que Jesús decía. Eso no lo dice la Biblia, pero los libros históricos narran cómo era que se llegaba a 10.000 personas. Es imposible una sola persona gritar y que 10.000 te escuchen. Es imposible, hermano. Pero con estrategia se puede. Las columnas de gente que decían, ¿qué dijo? Dijo esto, esto y lo otro. Entonces Pedro, de tanto repetir lo que Jesús decía, le decían, tú te pareces a uno de ellos. Y en la narrativa de las Escrituras dice, aún tu manera de hablar te delata. Y en esa ocasión Pedro comenzó a decir grosería, soltó culebritas, suegritas, comenzó a hablar mal de la suegra y todo ese asunto. Eso hace un poco de cosas, Pedro. Y en ese momento cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo se acordó que el maestro le dijo, me habrás negado 3 veces y luego el gallo va a cantar. Jesús no le dijo, eres un pecador, cuando me negues 3 veces te vas a ir al infierno. No voy a morir por ti, hijo del diablo. No. La única vez que dice la Biblia que lo llamó, apártate de mí, Satanás, no fue porque Satanás lo poseyó. Entendamos esto. La palabra Satanás en ese momento era adversario. Y Pedro estaba siendo un adversario al propósito. Por eso el Señor le dice, apártate de mí, adversario al propósito que yo tengo de morir en la cruz. Y Pedro dijo, no, de verdad no puedo oponerme al propósito de Dios en esta tierra. Pero a la final Pedro terminó llorando amargamente, arrepentido, y se llegó nuevamente a los pies del Señor. Y Judas no. Entonces, Dios sabe cuáles son tus errores, cuáles son tus problemas, cuáles son tus debilidades, cuáles son las flaquezas por las cuales tú estás pasando, cuáles son los problemas. Como lo dije en una oportunidad, Dios sabe que persigues avión, que comes jabón, que le tiras al loco de repente. Dios lo sabe todo. No podemos ocultarle nada al Señor. Dígame usted qué le oculta. Nada, a usted no le oculta nada. Y con todo eso Él lo ama. Ese mi hijo está loco, pero no importa, así me gusta ese muchacho. Así predica bien, o así canta bien, o así toca bien el instrumento, lo hace para mí. Así que a Cristo no hay que crucificarlo mañana por los errores que usted cometa el día de hoy. Ya el sacrificio fue por sus errores de mañana y por los errores que cometa hoy. Entendamos, eso es glorioso. Eso le sacaría un amén, hasta los muertos les estuvieran aplaudiéndose. Amén, gloria a Dios, y después se vuelven a morir. Pero gloria a Dios por todo. Necesitamos ser entendidos que es Cristo en nosotros. ¿Para qué el Señor nos llamó? No nos llamó a cautiverio, nos llamó a libertad. No nos llamó para oprimirnos, nos llamó para que seamos libres. Ninguna de las cosas que me hacen sentir obligado son buenas. O a usted lo obligaron a venir a la iglesia hoy. No diga amén, hermano, porque sé que los esposos llegamos obligados. A mí me dijeron en la mañana, párate que hoy hay culto. Me quiero quedar dormido hoy. No, pero vamos, es que es domingo. Y bueno, me paré. Y después repliqué y dije que no, hasta que me dijeron, es que tú eres el pastor de la iglesia. Ah, verdad, no, sí, tengo que ir. Tengo que ir ya. Casi que no es jugando, hermano. Pero a muchos maridos, ¿verdad? Sí los obligan, pues no levanten la mano. Porque nada obligado, en realidad nada obligado es bueno. El que usted se coloque un color de cabello obligado no es bueno. El que a mí me han tratado de obligar a taparme estas canas que me han sacado muchos de los que están aquí riéndose ahorita. Esa gente que se está riendo me sacó canas. Mire cómo estoy acá. Y los que están llegando nuevos ni se diga. Ya dentro de un mes voy a estar con la cabeza blanquita. Cabeza de algodón me van a decir. Pastor, quítese el champú de la cabeza. No, es que ya está blanca por lo que tengo. Sí, mucha gente nos saca canas. Pero no me las voy a pintar, aunque me diga, píntasela para que se vea más joven. No importa que me vea con la cabeza blanca. Eso es el testimonio de lo que ustedes hacen con su pastor. Entonces, hay cosas, hermanos, hay cosas que no puede usted hacer obligados. No lo puede hacer obligado. Hágalo con el amor que siente en el corazón, por pasión, porque desea cambiar, porque desea escuchar, porque desea darle algo al Señor, porque desea de verdad ser como usted es.
Si a usted lo sujeta una ropa y usted dice, ay, es que, y usted mira de repente por allá un vestido y dice, me gusta el vestido, no, pero es que yo tengo que estar con este tipo de ropa, pero me gusta aquel vestido, usted no es libre. Póngase el vestido, sea libre. No, pero es que a mí me gustan los lentes oscuros y a mí me dejan utilizar lentes oscuros porque y que es del pecado. Hermano, ¿usted sabe cuántas cosas llegué yo a escuchar dentro de la iglesia? Y ya con esto sí termino porque nos pasamos 16 minutos. ¿Cuántas cosas escuché yo dentro de la iglesia? No usemos bancas de madera. Bancas de plástico ni de metal. Las bancas de plástico y de metal son del mundo, son del diablo. Las bancas de madera son las que se tienen que usar dentro de la iglesia. Esas son las bancas santas del Señor. Imagínense, hermano, uno salía cuadrado de aquí de la banca que dejaban a uno tieso. ¿Sí o no? No, y para arrodillarse peor, hermano. No usen guitarra eléctrica, esas guitarras son del diablo. Con eso adoran a Satanás en la música rock. No usen batería, hermano. O sea, yo escuché tantas cosas. Hay una bebida en Venezuela que se llama Malta. Es una bebida que la saca la empresa Polar. Paralelo a la empresa Polar en Venezuela saca la cerveza Polar. Y saca una bebida refrescante sin alcohol que se llama Malta. Y la gente decía, no beba Malta, hermano. Eso es del pecado, eso lo fabrica esa empresa maliciosa. Imagínese usted. ¿Cuánta gente pecadora no crea el jabón? No se bañe, no use jabón, no use desodorante, no use champú, no use nada, no use crema dental, porque los pecadores fabrican la crema dental, hermano. Entonces la gente se crea un sistema de cosas que no debemos usar, porque simplemente lo creó alguien que no está conforme al corazón de Dios. No, hermano, eso no es ser libre, eso es andar cautivo. Pensamiento que se está llevando al cautiverio, cuando el Señor nos llamó a libertad. Dice, Él todo lo que creó, lo creó bueno, no es de desecharse. Incluso, ahora sí voy a terminar, vamos a terminar primero con las redes sociales porque estoy terminando ya 4 veces, ya no me conviene terminar otra vez más. Bendecimos la vida de los que están en las redes sociales, gracia y paz. Si usted quisiera escuchar la continuación de lo que hoy estamos hablando, visítenos, aquí se va a gozar.